Estamos muy contentos y muy gozosos de poder comenzar el día de hoy nuestra serie de la carta, nuestra segunda serie de la primera carta del apóstol Juan. ¿Qué están contentos? ¿Quién está contento? Mucha felicidad, mucho gozo. Y seguramente, como nos ha bendecido la carta a los Efesios, nos va a bendecir esta carta, la primera de Juan. Y para comenzar, por supuesto, una ilustración. Cuando era pequeño, hace mucho tiempo ya, no tanto, jugábamos en el colegio a un juego que se llamaba el teléfono. ¿Quién lo jugó? Este juego, se lo voy a describir, este juego consistía en una fila de compañeros que al primero se le contaba una historia en una pequeña frase. Cada compañero debía ir repitiendo esta historia al oído hasta que al final de la fila el compañero debía repetir la historia en voz alta. ¿Saben lo que pasaba generalmente? La historia no era idéntica a la original. ¿Qué estaba ocurriendo? A medida que pasaba la historia de compañero en compañero, la historia se iba tergiversando. ¿No es así? Adivine quién tergiversaba la historia, quién era uno de ellos. Aquí. Es algo innato de nosotros. Nos gusta añadir, tergiversar y modificar las historias. Y precisamente, hermanos míos, eso es lo que ha ocurrido con el Evangelio desde siempre. Se ha tergiversado. Inmediatamente posterior al ascenso de nuestro Señor Jesucristo al cielo, la iglesia del primer siglo ya estaba enfrentando tergiversaciones del Evangelio. Dentro de la iglesia se habían inmiscuido falsos maestros con falsas doctrinas, que estaban poniendo en riesgo las verdades bíblicas presentes en las Sagradas Escrituras hebreas y en el testimonio, que atentaban contra el testimonio apostólico. Ellos reclamaban ser los poseedores de la verdad. Ellos reclamaban tener este testimonio legítimo, pero obviamente atentaban contra la naturaleza de Jesucristo y contra su mensaje. Eso es lo que estaba ocurriendo en el contexto de la iglesia del primer siglo. Y por supuesto, esto era absolutamente peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué era peligroso? Porque si yo tergiverso el Evangelio, de cierta forma estoy cerrando las puertas al reino de los cielos. Estoy impidiendo que las personas puedan alcanzar su salvación. Si el Evangelio es tergiversado, las puertas del reino de los cielos son cerradas. Y el apóstol Juan no iba a permitir esto. El apóstol Juan no iba a permitir esto. Y escribe una carta a la iglesia del primer siglo para reafirmar la fe de los creyentes, para restablecer la confianza que los creyentes tienen que tener del testimonio apostólico. No de cualquier testimonio, sino del testimonio apostólico. Juan escribe pastoralmente para refutar las falsas enseñanzas y establecer o restablecer la confianza de los creyentes en el testimonio apostólico. Ese es el contexto de la primera carta del apóstol Juan. Por lo tanto, ¿qué queremos dejar en tu corazón el día de hoy? ¿Qué queremos dejar en tu corazón? Hoy te hago un llamado a creer y a permanecer en el testimonio apostólico. Yo te hago un llamado hoy a creer, a abrazar y permanecer en el testimonio apostólico. ¿Por qué? Porque solo a través del verdadero evangelio tendrás comunión con Dios, con la iglesia, y tu gozo será completo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan en estos 4 versículos, que funcionan finalmente como una introducción a la carta. Amén. Creer, permanecer en el testimonio apostólico. ¿Y saben cómo se llama este sermón? ¿Cómo le coloqué? No soy muy bueno con los títulos. Firmes en la verdad. Debemos estar firmes en la verdad. Debemos estar firmes en la verdad. Y usted se pregunta, ¿por qué debemos creer entonces en el testimonio apostólico? ¿Por qué debo creer en el testimonio de Juan? Y según lo que dice Juan, en los primeros 4 versículos vamos a levantar 2 encabezados. Porque su testimonio es digno de confianza, del versículo 1 al versículo 2. No estamos frente a cualquier testimonio, estamos ante un testimonio que es digno de confianza. Y el segundo punto es porque
A través de la verdad solamente tendremos comunión con Dios y nuestro gozo será completo, del versículo 3 al 4. ¿Quién está animado? ¿Están animados? A mí esta carta me parece fabulosa y la introducción absolutamente extraordinaria. Así que vamos contra nuestro primer encabezado, vamos con el primer encabezado. ¿Por qué debemos creer y permanecer en la enseñanza apostólica? Hermanos, por lo autoritativo del testimonio de Juan. Porque el testimonio de Juan está absolutamente autorizado por Cristo. Porque su testimonio es digno de confianza. Eso es lo que va a explicar Juan en estos versículos. Y fíjense que la iglesia de Cristo siempre ha creído, desde el siglo I al siglo XIX, que esta carta fue escrita por el apóstol Juan, por el discípulo amado, por el hermano de Jacobo, el apóstol, por los que eran hijos de Zebedeo. Siempre ha creído eso. Siempre. Y digo hasta el siglo XIX, porque en el siglo XIX surge en Alemania una corriente teológica llamada alta crítica, una corriente académica más bien llamada alta crítica, que eran unos eruditos que buscaban con nuevas técnicas de estudio refutar la autoría de casi todos los libros de la Biblia. Pero nuestra iglesia, la Iglesia de Cristo, ha creído siempre que esta carta y el Evangelio fue escrita por el apóstol Juan. No por otro Juan, sino que por el apóstol Juan. De hecho, los padres de la iglesia como Ireneo, como Clemente de Alejandría y como Orígenes han establecido que esta carta fue escrita por el apóstol Juan. De hecho, Ireneo fue discípulo de Policarpo y Policarpo fue discípulo del apóstol Juan. O sea, una línea continua de testimonio que hablan de que esta carta fue escrita por el apóstol Juan. Y usted se puede preguntar, bueno, qué interesante lo que está hablando el hermano Tomás, ¿no es así? Qué interesante, pero ¿qué tiene que ver con lo que estamos examinando hoy? Tiene mucho que ver, hermanos míos, porque si yo logro disminuir la autoridad apostólica de cada una de estas cartas, por lo tanto, cualquier persona puede levantarse con un nuevo evangelio. Así de simple. Si yo logro establecer que esta carta, la primera de Juan, no fue escrita por el apóstol Juan, disminuyó su testimonio, su autoridad, y por lo tanto cualquier persona puede venir con cualquier verdad que se le ocurra. Eso es lo que ha ocurrido siempre. Hay personas que van a buscar tergiversar y falsificar la verdad eterna. ¿A qué es lo que voy con esto? Que en los primeros años, hasta el día de hoy, vamos como iglesia a tener que enfrentar individuos, falsos maestros, eruditos que van a buscar falsificar, tergiversar y dañar el evangelio bíblico, siempre. Y debemos estar preparados. Amén. Fíjense que esta carta fue escrita entre el 90 al 100 después de Cristo. Y en la misma carta usted puede encontrar pasajes como el siguiente. El apóstol Juan les escribe a la iglesia en el capítulo 2, del 18 al 19. Fíjense lo que dice. Queridos hijos, esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. ¿Cuántos han surgido? Muchos. En el primer siglo, casi recién cuando Cristo estaba ascendiendo al cielo, hay muchos falsos maestros que se han inmiscuido dentro de las iglesias y atentaban contra la verdad de Cristo. Anticristos. No uno, no dos, muchos. El apóstol Juan en el versículo 19 dice que ellos salieron de la iglesia. Pero si salieron es porque estaban dentro de la iglesia. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que decían estos anticristos? En el versículo 23, en el capítulo 2, el apóstol Juan dice que todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Qué es lo que estaban diciendo? Estos anticristos estaban negando a Cristo. No lo voy a explicar a cabalidad, porque a medida que vayamos desempacando el mensaje de la primera carta de Juan, lo vamos a ir viendo, pero finalmente tenían o atentaban contra la doctrina de Cristo. Para que aquellos que dicen que la doctrina no es importante
Sí, la doctrina es absolutamente importante. Estaban atentando contra la doctrina de cristológica. Les advierte el apóstol Juan en el versículo 26, estas cosas les escribo acerca de lo que procuran engañarlos. Estaban dentro de las iglesias, atentaban contra la doctrina apostólica buscando engañar a los creyentes. Estaban dentro, hermanos, estaban dentro. Se disfrazaron de creyentes y buscaban tergiversar el evangelio. En el capítulo 3, versículo 7, el apóstol Juan dice, queridos hijos, que nadie nos engañe, que nadie los engañe nuevamente. O sea, esto es de cuidado, hermanos míos, es de mucho cuidado. Por eso que el apóstol Juan escribe a la iglesia del primer siglo y no incluye una carta típica, ¿se dan cuenta? Sino que incluye o empieza su carta con de una forma extraordinaria, quizás en mi opinión de la forma más poderosa que una carta ha comenzado. Porque frente a todas estas personas que estaban susurrando mentiras al oído de los creyentes, el apóstol Juan coloca sobre la mesa toda su autoridad apostólica. Toda su autoridad apostólica. Él dice, si hay alguien que tiene un testimonio digno de confianza, esa es la mía. Porque yo vi, oí, toqué, contemplé a Cristo el resucitado. Juan está colocando sobre la mesa toda su autoridad como testigo de Cristo y por lo tanto como portador de la verdad. ¿Me están siguiendo con el contexto de la primera carta de Juan? Ese es el contexto de la primera carta de Juan. Y fíjense lo impresionante, hermanos míos, por favor, que empieza esta carta en el versículo 1. Esto es impresionante, esto es digno de destacar. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Esto es realmente impresionante. ¿De qué está hablando el apóstol Juan? Fíjense que el apóstol Juan no dice el que existía en el principio, sino que dice lo que existía en el principio. El apóstol Juan no dice el que hemos oído, sino que dice lo que hemos oído. Tal parece que el apóstol Juan no se está refiriendo tan solo a la persona de Cristo, sino que está refiriéndose a Cristo y todo lo que concierne a Cristo, a su persona, a su mensaje y a su obra redentora. Todo lo que concierne a Cristo. Es decir, como dice el versículo, al final del versículo, se está refiriendo al verbo de vida, al evangelio de Cristo, al mensaje de Cristo que trae vida o que es vida. A eso se está refiriendo el apóstol Juan. Y los cristianos que leyeron esta carta por primera vez sabían muy bien que Cristo no tan solo era un dador de vida, sino que Cristo es vida. Y eso usted lo va a encontrar en el capítulo 5, versículo 20, y ya después de unos meses vamos a llegar ahí. Pero estoy haciendo una introducción a la carta. El Evangelio de Juan, o sea, Juan en su Evangelio y en sus cartas habla de esta experiencia que él tuvo con el verbo de vida. Juan comienza su carta de una forma demoledora. Juan no ha inventado este mensaje. Juan no se le ocurrió este mensaje junto con los otros apóstoles. No, porque este mensaje acerca del verbo de vida existía desde el principio. ¿Se dan cuenta? Lo que existía desde el principio. Esto no se le ocurrió a Juan, ni a los otros apóstoles. Esto existía desde el principio porque Cristo, su mensaje y su obra habían estado preparados antes de la fundación del mundo. Y eso es lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 20. Esto existía desde el principio. Pero quizás, y lo más importante que quiero que te quedes el día de hoy, es que este ser eterno
Este Cristo que estaba con Dios y que era Dios, se manifestó a los hombres. Hermano, Dios se manifestó a los hombres. Irrumpió en la historia del hombre para traer salvación. Por eso Juan, juntos con otros, habían vivido y habían experimentado el Evangelio de vida. No estamos hablando de cualquier testimonio. En el versículo 2, el apóstol Juan dice, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Aquí Juan está dejando en claro que su testimonio es digno de confianza. Es digno de confianza porque este verbo eterno que estaba con el Padre, que era Dios, se dio a conocer, se manifestó y un puñado de hombres fueron testigos de él. Y aunque muchos pudieron tocar a Cristo, palpar a Cristo, oír a Cristo, solo un puñado de hombres pudo reconocer en Cristo al Dios eterno. Y ellos fueron constituidos testigos de Cristo. Juan dice lo que era desde el principio. Lo que era desde el principio, el verbo eterno se hizo una realidad física, hermanos míos. Cristo no era una idea, no es un concepto. Cristo es Dios, hombre. Y los apóstoles lo pudieron experimentar, lo pudieron vivir, lo pudieron experimentar con sus sentidos, hermanos míos. Estamos en presencia de un testimonio autoritativo de la verdad bíblica. Juan fue uno de los que se sentó a los pies de Dios, hermanos. Estamos en presencia de un hombre que se sentó a los pies de Dios. Se sentó a los pies de Dios a escuchar las verdades eternas que nos dejó escritas. ¿Te das cuenta cuando lees la primera carta de Juan lo que estás leyendo? Estás leyendo la doctrina de un hombre que se sentó a los pies de Dios a escuchar de su boca audiblemente verdades eternas. ¿Te das cuenta de eso? Parece que de repente no tomamos el peso de lo que estamos leyendo acá. Parece que no estamos considerando mucho qué significa este libro, hermanos míos. Estamos considerando el testimonio de un hombre inspirado por el Espíritu Santo que se sentó a los pies de Dios y nos escribió aquello que escuchó de Dios. Pero no tan solo Juan oyó a Dios, sino que también dice que él fue testigo ocular, que lo vio. Juan fue testigo de todas las señales y prodigios que Cristo hizo. Juan fue testigo de su humanidad. Juan fue testigo de su divinidad. Juan estuvo presente en las bodas de Canaán cuando Cristo convirtió agua en vino. Y Juan fue testigo de la resurrección de Cristo. Juan fue testigo ocular de todo lo que está contando. Pero ¿saben lo más impresionante de todo esto? Que Juan no tan solo lo oyó, no tan solo vio, sino que fíjese usted bien en su Biblia que él dice que lo contempló. Lo contempló. Y cuando Juan dice contemplar, significa que está captando el significado de aquello que está viendo. No es lo mismo que ver que contemplar. No es lo mismo. Muchos vieron a Jesús, pero muy pocos contemplaron quién era Jesús. Me parece muy llamativo lo que ocurre en Lucas 5, del versículo 8 al 11, cuando Pedro, a través de un milagro, tiene una barca llena de peces. Todos veían un milagro, todos veían una señal, todos veían una barca llena de peces, pero solo Pedro contempló lo que realmente estaba ocurriendo ahí. Cae de rodillas y le dice a Jesucristo, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Todos miraban la barca, pero Pedro miró a Cristo y miró al Dios Santo. Cae de rodillas, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Todos miraban a Cristo, pero solo unos pocos lo contemplaron. Y ese es el testimonio que nosotros tenemos en esta Biblia. Pero ¿saben qué? No tan solo es eso. No tan solo lo oyeron, lo vieron ni lo contemplaron, sino que lo palparon. Lo palpar significa
examinar cuidadosamente, tocar cuidadosamente a Cristo. Hermanos, estamos en presencia de un testimonio autoritativo, de una persona que se acostó en el pecho de Jesucristo, de un hombre que se acostó en el pecho de Dios. Seguramente el apóstol Juan, dicen los eruditos, que tenía alrededor de 15 y 18 años de edad. Era el discípulo más pequeño y seguramente el que recibía todos los gestos amorosos de parte de nuestro Señor. Por eso se le dice que era el discípulo amado. Ese discípulo amado se recostó en el pecho de Jesucristo, sintió el latido del corazón de Dios. ¿Te das cuenta de eso? ¿Quién más que Él que puede dar testimonio? ¿Quién más que Él puede dar testimonio de la verdad? ¿A quién vamos a escuchar? ¿A los falsos profetas o vamos a escuchar el testimonio de Juan? Por supuesto que vamos a escuchar el testimonio de Juan. Ellos lo tocaron, lo vieron, lo experimentaron. Cristo se manifestó a un puñado de personas, a sus discípulos, y al manifestarse les dio la autoridad de portar su verdad. Ellos son los únicos que tienen la autoridad para reclamar o para proclamar, la verdad eterna, la verdad del Evangelio. Solo ellos. Y si usted se da cuenta, en el Evangelio de Juan va a encontrar muchas veces la palabra testigos, porque solo ellos son los testigos establecidos por Dios para proclamar la verdad eterna. Déjame dar algunas exhortaciones. Y quisiera dirigirme primero, en este primer punto, a las personas que están recién caminando en el Evangelio, a las personas que están recién iniciando su vida cristiana. Déjame decirte que hay muchas personas que dicen conocer a Dios, que reclaman tener la autoridad de hablar de Dios. ¿No es así? En todo el mundo hay personas que dicen, mira, yo te voy a hablar de Dios, yo conozco a Dios, pero son más que mentiras, son testigos falsos para que tú te sumes a su religión. El mormonismo, los testigos de Jehová, hasta la iglesia romana, el islamismo, el hinduismo, todos ellos no son más que falsas doctrinas. Te van a hablar de un falso Dios. Muchas herejías, fíjate que del primer siglo, muchas herejías que estaba combatiendo los apóstoles eran producto de revelaciones o nuevas revelaciones que recibían grupos específicos o personas específicas. Muchas de estas herejías eran de revelaciones privadas de Dios. ¿Qué te suena eso? A secta. ¿No es así? Todas estas religiones están basadas en revelaciones privadas de Dios. Todas ellas, cada una en revelaciones privadas de Dios. Pero solo el cristianismo, hermanos míos, goza de la reputación de estar basada en la verdad bíblica. No de un grupo de élite, sino de un grupo grande de testigos que vieron y experimentaron al Dios vivo. Hay muchos registros históricos que hablan de un Jesús histórico. Y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintio que Cristo resucitado se apareció primero a Cefas, a Pedro, a los 12, luego al apóstol, a su hermano, a Jacobo, y luego a más de 500 personas, hermanos míos. A más de 500 personas. Esto no era algo privado, sino que era algo absolutamente público. Y cada una de esas personas estaba dispuesta a morir y no negar que habían visto a Cristo resucitado. Nuestra fe, hermanos, descansa sobre la sangre de muchas personas que prefirieron morir antes que negar a Jesucristo. No en revelaciones privadas, no en revelaciones de unos pocos, sino una revelación de muchos que pueden decir, yo soy testigo de Jesucristo, inclusive ustedes. Inclusive ustedes.
¿Se dan cuenta? Así que si tú eres nuevo en esta vida, en este camino cristiano, te invito a creer en el testimonio apostólico, te invito a que sigas junto con nosotros desempacando el mensaje del apóstol Juan en su primera carta. ¿Estás animado? Porque sabes que ese testimonio está en este libro. Está en este libro. Es maravilloso, hermanos. Apreciamos poco este libro. Como cristianos apreciamos poco lo que está escrito aquí. Te invito junto con nosotros a seguir desempacando el mensaje de la primera carta del apóstol Juan. Pero también tengo palabras para ti que tú eres un creyente que lleva un tiempo. En este primer punto es necesario decirte lo siguiente. Debemos admitir que nosotros como cristianos, producto de nuestro pecado, obviamente, las verdades bíblicas, las doctrinas, no se traducen en una vida piadosa y santa. Nadie lleva una vida piadosa absolutamente correcta. ¿O yo soy el único que no la lleva? ¿O todos aquí pueden decir, sí, de verdad, la doctrina no se traduce en una vida piadosa? Por lo tanto, te invito también a ti que junto con nosotros sigas abriendo tu corazón a la primera carta del apóstol Juan. Porque tenemos que permanecer, tenemos que perseverar en el testimonio apostólico. Muchas veces nosotros llevamos un cristianismo a nuestra manera. Confesamos con nuestra boca algo, las verdades bíblicas, pero nuestra forma de vivir es absolutamente contraria a lo que confesamos. Llevamos un cristianismo a nuestra manera. Llevamos un cristianismo de matices, de grises. Pero el apóstol Juan no nos va a permitir esto. El apóstol Juan o es blanco o es negro, pero no una escala de grises. Fíjense lo que dice en el primer capítulo, versículos 6 al 7, que vamos a estar viendo la próxima semana. Juan dirá, o caminas en la luz o caminas en las tinieblas, pero no digas que caminas al medio. No digas que caminas al medio. No puede una persona caminar al medio. O eres del diablo o eres de Dios, pero no puedes pertenecer a las dos personas al mismo tiempo. También nos dirá, o amas al Padre o amas al mundo, pero no puedes amar a los dos mismos al mismo tiempo. No puedes. Eso lo va a decir en el capítulo 3 del 11 al 24. Así que nos espera harta exhortación práctica en la primera carta del apóstol Juan. Y también nos proveerá directrices, hermano, para reconocer falsas doctrinas y falsos maestros. ¿Saben lo que estaba ocurriendo? Que muchos pseudo-cristianos estaban mezclando filosofías griegas con doctrinas cristianas. Algunos eruditos hablan de formas incipientes de algo llamado docetismo. Y lo vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo la carta. Pero ¿saben lo que pasaba cuando meditaban esta carta? Es que muchas de estas cosas, aunque no se digan hoy actualmente, que no se digan que es docetismo o gnosticismo, están presentes en la iglesia actual. Están muy presentes en la iglesia actual. Muchos podrían reconocer, muchos de ustedes, que existen ciertas iglesias que tienen un sobreénfasis en el conocimiento. La vida práctica da lo mismo, pero mientras tú conozcas, tú eres un hombre espiritual. Hay un sobreénfasis en algunas iglesias del conocimiento. Nosotros decimos sí, debemos conocer, pero eso se traduce o se debería traducir en un hacer. ¿No es así? Y muchas se traducen en una iglesia en doctrinas místicas. Ahí las vamos a ir viendo. Seguramente también se han encontrado con grupos cristianos que establecen que lo material es inherentemente malo. Eso ocurría en el primer siglo y eso está ocurriendo hoy. Para ellos el cristianismo o su fe se traduce en cosas de ropas, en cosas de vestir, se traduce en cosas de comer, se traduce en cosas de abstenerse. ¿Conocen alguna persona así? Su cristianismo se traduce en cosas de ropas, en cosas externas, pero algo interno está muy alejado. Muchos grupos también niegan la autoridad de la Biblia. Abrazan este libro, pero abrazan otro y se dicen ser cristianos. Por ejemplo, los adventistas. Algunos grupos
hacen un sobreénfasis en la experiencia personal por sobre las escrituras. Recuerdo que un amigo que dijo en su iglesia que Yesenia Ten, esta pastora, no era bíblica. Y una hermana le dijo, estás equivocado porque el Señor en un sueño me dijo que ella sí era una persona bíblica. O sea, no importa que Yesenia Ten no predique el Evangelio, el Señor le había dicho en un sueño a ella que sí era una persona bíblica. ¿Se dan cuenta? Muchos grupos hoy actualmente hay un sobreénfasis en las experiencias místicas, espirituales, cultos donde hay 20 minutos de sermón, por lo mucho, pero una hora aquí llamado al altar, hablando en lenguas y cayéndose de espaldas y teniendo experiencias místicas. Eso está ocurriendo en muchas iglesias, hermanos míos. Y usted se va a encontrar con muchos hombres y mujeres que dicen ser cristianas, pero para ellos la iglesia no es importante. No se congregan. No es importante ni para la fe ni para el crecimiento espiritual. Y dicen ser cristianos. También va usted a encontrar muchas cristianos o cristianas que mezclan la doctrina cristiana con otras filosofías. Yo conocí una niña que mezclaba, que decía ser cristiana, devota, pero ve el horóscopo. Y para ella era casi algo impensado que el horóscopo no fuera cierto. Discutí con ella mucho tiempo, pero no pude. Y muchos grupos dicen que la doctrina no es importante. Y aquí tenemos un problema doctrinal, hermanos míos. La doctrina sí es importante. La doctrina sí es importante. Por lo tanto, hermanos míos, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos en el testimonio apostólico. Les invito a seguir con un corazón abierto la primera carta del apóstol Juan. Pero no me miren como si hubiera terminado, por favor. Vamos a nuestro segundo encabezado. ¿Por qué debemos creer y permanecer en la enseñanza apostólica? Pablo ha dicho primero que su testimonio, es digno de confianza. Y lo segundo dirá que si usted está en la verdad, si usted permanece en el testimonio apostólico, usted va a encontrar comunión con Dios, con otros creyentes y un gozo completo. Eso es lo que dice el versículo 3 al 4. Lean conmigo. Lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Juan está escribiendo aquí que aquello que se nos manifestó es aquello que le hemos dado a conocer a ustedes. Eso le está diciendo a la iglesia del primer siglo. El Evangelio no es algo secreto, el Evangelio es algo que se le debe predicar a todo el mundo. Porque tiene dos grandes propósitos. El primero, fíjense bien lo que dice el versículo 3, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Esta comunión, hermanos míos, que fue establecida por Jesucristo con sus discípulos en su ministerio terrenal, que fue profundizada por el Espíritu Santo en Pentecostés, esta comunión debe ser extendida al resto de los creyentes a través de la predicación del Evangelio. Esta comunión, hermano, no está basada, por favor, esto quiero que quede muy claro en tu corazón, no está basada en cosas externas. Usted no tiene comunión con sus hermanos porque habla con ellos después del culto o porque los invita a almorzar. Esa comunión no está hablando acá. No está hablando de que nosotros somos un grupo de personas que simpatizan con un Dios. Eso no está hablando de esta comunión. La comunión que se refiere Juan acá está hablando de la palabra koinonía en griego, que más que una relación estrecha está hablando de que juntos participamos, juntos como creyentes participamos de la vida eterna en Cristo. Esa es la comunión a la que se refiere Juan. Juntos participamos de la vida eterna en Cristo. Esta comunión es solo disfrutada por creyentes.
no por cualquier persona, sino solo por los creyentes. Que a pesar, fíjense, de cosas externas, permanecemos en comunión. Aquí nadie piensa igual al otro, pero tenemos comunión porque compartimos y participamos de la vida eterna en Cristo. Porque todos juntos aquí tenemos el mismo anhelo, el mismo deseo. Anhelamos lo mismo, que es a nuestro Señor Jesucristo. Todos nos gustaría estar en los zapatos de Juan, recostados sobre el pecho de nuestro Señor Jesucristo. Todos anhelamos el día de estar en la presencia del Señor. Tenemos un deseo, ese deseo es Cristo. No es algo, es Cristo. Todos aquí, todos pensamos diferentes, pero todos tenemos el mismo deseo en nuestro corazón. Y por supuesto, esta comunión que nosotros tenemos solo es posible porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta comunión solo es posible porque tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Disfrutamos la comunión los unos con los otros solo porque tenemos comunión con Dios, el Padre. Y solo tenemos comunión con el Padre porque estamos en Cristo. Hermanos, antes no teníamos comunión con el Padre. Antes nosotros vivíamos vidas rebeldes. Nos habíamos rebelado contra el Padre. Le habíamos dado vuelta a la espalda, nos paramos frente a su trono diciendo, tú no eres mi Dios. Esa vida antes vivíamos. Estábamos bajo su ira. Eso lo va a decir Juan. Dignos de condena, dignos de juicio, no teníamos ninguna especie de comunión con el Padre. Pero Cristo, pero Dios nos amó tanto que antes de la fundación del mundo nos escogió y nos unió a Cristo para que Cristo un día viniese y pagase en esa cruz la condena por nuestros pecados. No tan solo eso, sino que Él vivió una vida justa para investirte a ti de su justicia. Ahora estamos en Cristo, ahora podemos decir que estamos en comunión con el Padre, a través de la comunión con el Hijo. ¿No es esto maravilloso, hermanos míos? ¿No es esto el Evangelio, hermanos míos? Por lo tanto, nuestra comunión los unos con los otros se puede establecer porque tenemos comunión con el Padre, producto de nuestra unión con el Hijo. Por eso tenemos comunión. Nuestra comunión, hermanos míos, debe ser fuerte. Esta carta es una invitación a permanecer en comunión a través de permanecer en el testimonio apostólico. Déjame repetirte eso de nuevo. Nuestra comunión es y debe ser fuerte si es que perseveramos en el testimonio apostólico. El apóstol Juan nos va a invitar en esta carta a que el verdadero evangelio produzca en nosotros verdadera comunión entre nosotros, a que tengamos relaciones no superficiales. Hay muchas iglesias con relaciones superficiales, pero nosotros estamos llamados a tener relaciones profundas porque debemos entender la comunión que tenemos. Y sabes que la única forma de tener comunión con entre nosotros es que permanezcamos en la verdad eterna, en el Evangelio, en el testimonio apostólico. Y fíjense lo que hace el apóstol Juan, esto es maravilloso y quiero que ustedes lo disfruten. En el capítulo 4, cuando pasemos ahí va a ser muy maravilloso. Versículo 10 dice el apóstol Juan, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Fíjense cómo aplica el Evangelio a la vida práctica. No es que hayamos nosotros amado a Dios, sino que Dios nos amó primero y dio a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. Dios nos amó incondicionalmente, hermanos míos. Dios nos amó incondicionalmente, tanto así que entregó a su Hijo para perdón de tus pecados. Y fíjense lo que dice, por favor, en el versículo 11. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. El Evangelio aplicado a la vida práctica.
¿Qué esperas con tu hermano? ¿Esperas algo de él? ¿O Dios a través del Evangelio te dice que tú debes amarlo primero, incondicionalmente, a pesar de cómo es? Juan no nos va a dejar libre de esta vida práctica. Juan va a bajar esta doctrina y la va a aplicar a las vidas para que tengamos comunión los unos con los otros. Por lo tanto, te vuelvo a invitar a que abras tu corazón y permanezcas con nosotros en el estudio de la primera carta del apóstol Juan. Pero también saben que es una advertencia. Esta carta es una advertencia. No podemos estar en comunión con aquellos que niegan a Cristo. No podemos. No podemos estar en comunión con los falsos profetas. No podemos, por más que los amemos. Debemos rechazar toda nueva enseñanza. Y hermanos míos, estamos plagados de nuevas enseñanzas en Internet, en Facebook y todas las redes sociales, plagados de nuevas doctrinas que parecen muy novedosas, pero nosotros debemos rechazarlas. Por más novedosas que sean o que parezcan, son verdadero veneno. Por ejemplo, muchas iglesias pueden declararse bíblicas, pero en su práctica son absolutamente antibíblicas. ¿Quién me puede demostrar aquí, a través de la palabra y en su contexto, que existe el pastorado femenino? Hay iglesias que dicen, nosotros somos bíblicas, de hecho nuestro nombre dice bíblico, pero tienen prácticas no respaldadas por las Santas Escrituras. Y de hecho les confieso, hay una iglesia que con mi esposa amamos profundamente, pero en un acto, hace muy poco, en un acto que desconozco, enterraron una Biblia en los cimientos de su iglesia. ¿Para qué? Para que Cristo fuera el cimiento de esa iglesia. En un acto místico. No lo entiendo. ¿Cuánto me gustaría decirles a esos pastores que Cristo, para que sea el cimiento de la iglesia, no se hace enterrando una Biblia, sino que proclamándola desde el púlpito? No podemos tener comunión con los que niegan a Cristo, no podemos tener comunión con ellos. Lamentablemente, debemos permanecer en comunión con aquellos que confiesen a Cristo y permanezcan en las Santas Escrituras, en el testimonio apostólico. Juan termina su carta en el versículo 4 diciendo el segundo propósito, y usted lo sabe bien. Juan dice, os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Juan es parte de este grupo. Hermano, Juan es parte de este grupo que vivió a Cristo, que vivió su mensaje, que sabía quién era Él, sabía de su mensaje, que lo experimentó. Juan experimentó la comunión de los unos con los otros. Y nosotros cuando abrazamos su testimonio, permanecemos en comunión con Dios y los unos con los otros. Y esa comunión produce en nosotros gozo pleno. Gozo pleno. Gozo pleno. La comunión con Dios y la comunión con los hermanos produce gozo en nuestro corazón. Y déjame decirte algo, quizás no lo has reflexionado bien, pero déjame decirte algo. Jamás encontrarás gozo en nada más que en Cristo. Ni en tu futura pareja, ni en tus futuros hijos, ni en tu profesión, ni en nada que persigas, jamás vas a encontrar gozo. El único gozo se experimenta con Cristo. Porque déjame decirte que muchas personas aquí, incluyéndome, han perseguido esas cosas que una vez cuando las encontraron, no encontraron gozo. Y yo soy una de ellas. Muchas veces perseguí cosas, proyectos, y una vez conseguidos, dejaron mi corazón absolutamente vacío. El gozo, hermanos míos, no es un estado mental, no es alegría. El gozo es un estado espiritual. El gozo es un estado espiritual que es fruto del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué es lo que es el gozo? ¿O por qué se origina? Por la certeza de que eres amado por Dios. Por eso se produce gozo, que eres amado por Dios. Nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 15, en el versículo 9, dice, como el Padre me ha amado, así yo también he amado a ustedes.
permaneced en mi amor. Cristo se sabía amado por el Padre. Y el Espíritu Santo nos ha dado de aquello de Cristo a nosotros. Tenemos el gozo de Cristo en nosotros. Déjame decirte algo, por favor. Solo el verdadero evangelio, solo el verdadero testimonio apostólico, solo la verdad eterna de Cristo puede producir gozo en tu corazón, hermano. Solo eso. No es un estado mental, es un estado espiritual que se mantiene a pesar de las dificultades, a pesar de los malos momentos. De hecho, puedo decir que el gozo está junto con la tristeza. Tú puedes estar triste, pero gozoso al mismo tiempo porque te sabes amado por Dios. Porque te sabes amado por Dios. Y con esto quiero ir terminando. Solo cuando eres expuesto, y déjame decírtelo muchas veces, solo cuando eres expuesto al verdadero evangelio, puedes experimentar el gozo pleno. Solo ahí, porque solo ahí conocerás al verdadero Dios que te ama en Cristo. Ahí radica toda la importancia, hermanos míos. Ahí radica toda la importancia de congregarse en un lugar donde no tienes que estar esquivando aquello que está saliendo del púlpito. Congrégate en un lugar donde se explique y se exhorte las santas escrituras y donde no tengas que estar esquivando aquello que está saliendo desde el púlpito. Porque solo el verdadero evangelio, solo el verdadero testimonio, cuando es predicado el verdadero testimonio apostólico, solo eso producirá comunión verdadera y gozo verdadero. Póngase de pie, por favor, vamos a orar.